que bueno, está en línea para conversar con nosotros el ingeniero civil Matías Braun. Matías, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, acá estamos en una cosa que nos impacta de manera directa, porque si bien ocurre a miles de kilómetros, ocurre en un lugar icónico para los argentinos que es Miami, y el doble efecto de que hay compatriotas nuestros que hay que ir asumiendo, en algunos ya se sabe y en otros habrá que ir asumiendo que sus vidas ya no están, por el colapso de este edificio, tema harto conocido. Y una gran pregunta que se hace la gente, yo tengo varias de esas respuestas que se hace la gente, pero para eso estás vos en línea. Si un evento de esas características pudiera darse en la edificación horizontal de Mar del Plata, construida en las décadas del 60, del 70, entendiendo que, bueno, que hay diferencias en cuanto a la estructura de suelo y subsuelo muy grandes entre Miami y Mar del Plata, ¿no? Eh, sí, una tragedia de esta magnitud a todos nos despierta seguramente ciertos temores o cierta incertidumbre acerca de si puede o no pasar en el edificio donde uno está viviendo, ¿no? Hay que transmitirle tranquilidad a la gente y dar a conocer que el colapso del edificio de Miami se da debido a muchas causas y debido a mucha falta o errores en la práctica profesional. Pero hay que Ujú. tener en cuenta que cuando uno proyecta y lleva a cabo una estructura de esta magnitud, tiene en cuenta eh, todos estos factores como pueden llegar a ser el efecto de la corrosión debido a un agente marino, debido a la cercanía al mar, en definitiva, y entender que en el caso de Miami, por ejemplo, se dieron una serie de factores, como por ejemplo fueron los asentamientos diferenciales que dieron lugar a un estado de deterioro importante que dio lugar a un efecto de fisuración. Hay que entender también de que eso ha sido un edificio que seguramente ante la aparición de fisuras y distintas patologías no se tuvieron en cuenta las reparaciones en el momento adecuado. O sea que en el caso de un edificio en Mar del Plata, lo que hay que hacer es, en definitiva, si uno empieza a observar determinadas patologías, como pueden ser fisuras importantes, como puede llegar a ser grandes deformaciones, que en definitiva se van a ver reflejadas por ejemplo, en el hecho de que las puertas o las ventanas comienzan a costar que se puedan abrir o cerrar y demás. O sea que hay que tener en cuenta que el edificio, la estructura, antes de fallar, va dando muchos indicadores, va dando Claro. eh, distintas patologías que en definitiva nos van avisando de que hay que comenzar a hacer las reparaciones y bueno, y en el momento de hacer las reparaciones hay que contratar a profesionales que sepan hacer bien su trabajo, lo cual es también muy importante. Sí, En claro. definitiva, Yo te, sí. te pregunto por todo esto. En principio, bueno, se habló del tema de la cuestión de la abrasión marina, cosa que aquí se conoce muy Mm. bien. Mar del Plata tiene una ordenanza de mantenimiento, por ejemplo, que es de fachadas, pero no tenemos esos, me parece a mí, que no tenemos esos procesos de revisión estructural que de alguna manera tan famosos son en Estados Unidos y que suponía que eran cuasi perfectos. Pero también he venido leyendo en estos días que hay un problema con el tipo de subsuelo. Ellos tienen un tipo de subsuelo coralino y además tienen un avance del mar muy fuerte, lo cual seguramente creará debajo de superficie movimientos, ¿no? En relación a las estructuras. Por otro lado, hoy ya se habla de una situación hasta de posible corrupción, pero bueno, no hace a cuento de lo que tengo que hablar contigo en este momento, ¿no? Vos tomando en cuenta esta experiencia, ¿qué crees que habría que aportar, por ejemplo, para toda el área costera? Porque nosotros hemos tenido eventos, hubo uno, creo en San Clemente hace unos años, un balcón que se cayó, murieron unos chicos, tuvimos uno hace poco nosotros acá con un balcón que se cayó en Punta Mogotes, murió una mamá y una nena. Estas cosas deberían traernos algún tipo de lectura desde la mirada de qué hacer en el pensamiento del mantenimiento de grandes estructuras, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, esto es un llamado de atención. Quizá no pensando en un colapso total de un edificio como ha sido esto, creo que es un hecho que sirve como lección, pero hay que transmitir la tranquilidad de que el colapso total de un edificio es muy improbable, pero sin embargo, como decís vos, el hecho de los balcones, sobre todo, porque los balcones es algo que se da con frecuencia, yo creo que la importancia que da esto es el hecho de que
hay que reparar las estructuras. O sea, si nosotros tenemos, sobre todo los consorcios, ¿no? Ven en los edificios, si se dan fisuras importantes, no es algo que hay que dejarlo pasar. Sobre todo cuando estamos hablando de estructuras en la zona de los balcones, y bueno, y como sabemos en las fachadas, ¿no? Que en definitiva eso ha dado lugar también a varias tragedias en las localidades, sobre todo localidades costeras, ¿no? Creo que en los municipios lo que se puede hacer dentro de lo posible es extremar los cuidados en cuanto a las grietas. En la aparición de fisuras es algo en lo cual se puede empezar a trabajar, y de pronto lo que pasó en Miami, si bien es cierto de que hay que hacer controles periódicos, como por ejemplo en el hecho de lo que se plantea allá es el hecho de hacer una revisión cada 40 años, con el objetivo de alguna manera de obtener una recertificación de la edificación. También es cierto que hay cuestiones que no son tan matemáticas, sino que porque el riesgo que se corre con eso es en definitiva en hacer que eso sea simplemente un trámite y no hacer un trabajo que sea con una pericia profesional, un trabajo real de que no sea simplemente después rellenar fisuras, ¿no? No, claro, sí, por supuesto. Es decir, sí, es cierto, porque termina siendo una cuestión burocrático-administrativa y no una cuestión de análisis estructural, en definitiva. Exacto. Claro. Bueno, te agradezco nuevamente que nos acompañes en esto. Muchísimas gracias. Buena jornada. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Matías Brown es ingeniero civil, nos parecía que es pertinente esto, las